Muy bien, vamos a continuar ahora con el tema de identificación de riesgos que nos marca la ISO 31000 y nos dice así. El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. Esta parte de identificación de riesgos es el primer paso en la evaluación del riesgo. Si se fijan aquí en el diagrama, tenemos el alcance y contexto de la organización, que es entender qué aspectos externos, internos nos afectan dentro de la empresa, la competencia, los proveedores, los empleados, todo lo que hay alrededor de nuestra organización y lo que hay internamente en la organización. Luego viene la etapa de evaluación de riesgo. Primero es la identificación, luego el análisis, la valoración y el tratamiento del riesgo. Vamos a empezar con la identificación del riesgo y nos dice así. La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que pueden afectar uno o varios objetivos. Se deberían considerar los siguientes factores y la relación entre los factores. Pongan mucha atención. Esto es lo que debe de incluir una buena identificación del riesgo dentro de nuestra empresa. Las fuentes de riesgo tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las causas de ese riesgo y los eventos que nos pueden suceder, las amenazas y las oportunidades, las vulnerabilidades y las capacidades que tenemos como empresa, los cambios en el contexto externo e interno dentro de la organización. Los indicadores de riesgo emergentes. La naturaleza y el valor de los activos y los recursos. Las consecuencias y sus impactos en los objetivos. Las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información. Los factores relacionados con el tiempo, los sesgos, supuestos y creencias de las personas involucradas. Todo eso debe de estar en la identificación de riesgo. Entonces, bueno, es muy importante que cuando elijamos un formato, alguna metodología que a ustedes les guste, cumpla con todos estos requisitos de la ISO 31000 para que realmente tengamos éxito y demos cumplimiento, obviamente, a la ISO 31000. Muy bien, y dice así, la organización debería identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su control. Hay cosas que no están bajo nuestro control, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema de los fenómenos de la naturaleza, pues quisiéramos controlarlos, pero no podemos. Pero sí los debemos tener dentro de nuestra mapa de riesgo. Se debería considerar que puede haber más de un tipo de resultado que puede dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles e intangibles. Bien, vamos a comenzar con la práctica. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar con nuestro Excel. Espero que ya lo hayan bajado. El formato. Este es el formato de gestión de riesgo que desarrollamos aquí en Maizo. Yo y mis compañeros asesores. Tiene las etapas que nos marca la ISO 31000, identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración y tratamiento del riesgo. Ahorita lo que acabamos de ver es esta parte, la identificación del riesgo. Nos dice que tenemos que identificar las fuentes, las causas,
el origen, si es interno, si es externo, y vamos a comenzar con este ejemplo. También en la parte de abajo les pusimos algunos ejemplos de los peligros, les pusimos las tablas de severidad, de ocurrencia y de detección. Tomamos información valiosa de formatos como el AMEF, formatos de Hyperbar, formatos ambientales, y unimos todo eso junto con la ISO 31000 para generar este formato que es sencillo y cumple con todos los requisitos que nos marca la norma internacional. Muy bien, primero que nada vamos a ponerle en la parte de arriba el proceso que vamos a documentar. Vamos a hacer primero la gestión de riesgo de recursos humanos. Vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes lo puedan aplicar dentro de su empresa. Recordemos que para cualquier norma ISO nos pide que los documentos deben estar debidamente identificados, y para la identificación en MyISO usamos lo que es el nombre del documento, su folio, ese se los genera nuestro software MyISO, se les genera un folio. El proceso en este caso es recursos humanos. La revisión, su vigencia, le voy a poner que tiene una vigencia de 1 año, entonces sería 2024-03-29, porque estamos a 29 de marzo del 2023. 1 año más y sería este. Bien, el Excel me cambió mi formato de vigencia. Se lo voy a cambiar para dar cumplimiento a las normas ISO que me dicen que primero es el año, luego el mes y luego el día. Ahí está. Bien, ya cuando terminemos todo el documento, ya le generamos su folio. En nuestro caso, bueno, con el software MyISO, y si ustedes no tienen un software, bueno, ustedes les asignan el folio que ustedes deseen a sus documentos. Muy bien, aquí van a poner su logo y vamos a empezar con la identificación del riesgo. Tenemos que el proceso es de recursos humanos y aquí tenemos varios estándares. Tenemos la ISO 9001, 14001 y 45001. Si ustedes manejan otro estándar, se van a ir aquí a combos y se lo van a agregar. No sé, a lo mejor ustedes son una empresa logística y quieren también el CityPath. Entonces, para que tome aquí su estándar, le van a poner datos, y aquí donde dice herramienta de datos, validación, le van a poner lista y van a seleccionar en origen su combo. Voy a seleccionar varias celdas hacia abajo, por si le agregamos algo más, de una vez lo tome automáticamente, y le pongo aceptar. Así es como se hacen los combos en el Excel. No sé, a lo mejor también dar cumplimiento a la NOM 035, todas las normas, estándares, tanto de su país. En el caso de la NOM 035 es una norma mexicana, o normas internacionales como es la 9001, 14001, 45001, o por ejemplo la 27001 de seguridad de la información, etcétera. Ustedes aquí ponen los estándares que manejen en su empresa, o si nada más es la de 9001, pues esa. Bien, vamos a empezar con la 9001. Imagínense que ustedes son el encargado de recursos humanos. Entonces, voy a empezar a poner aquí las actividades que tenemos en recursos humanos. Y luego voy a empezar a identificar los peligros. Entonces le voy a poner primera actividad, publicación de vacantes. Luego evaluación y selección de personal. Capacitación del personal, retención y
concientización continua del personal y la generación de expedientes del personal. Por poner un ejemplo, quizás ustedes identifican más actividades dentro del proceso y ahorita me voy a enfocar al estándar de calidad 9001. Todo esto me lo pide la 9001. Bien, ¿qué peligros podemos tener al hacer una publicación de vacantes? ¿Qué es lo que nos puede salir mal? Por ejemplo, que llegue candidatos que no cumplen con la descripción de la vacante. O sea, nos empiezan a llegar, eso es algo muy común en recursos humanos, empiezan a llegar currículums de otra cosa que no publicamos en la vacante. Ese es un peligro. Fíjense, recuerden que de acuerdo a las OSHAs, los peligros se pueden dividir en fuente, situación o acto. Y tenemos algunos aquí que pusimos, por ejemplo, fuente medioambiental, fuente biológica, como esto de las pandemias, psicosocial, fenómenos naturales, biomecánico, situaciones que se nos pueden presentar como condición insegura, falta de información, accidentes, delincuencia, materiales peligrosos, actos inseguros, no usar equipo de protección personal, falta de seguimiento, falta de planificación, falta de comunicación, mal manejo de materiales peligrosos, mal manejo de recursos, consumo de recursos naturales y otros. Igual, si ustedes quieren modificar este listado, se van aquí a combos y lo pueden modificar aquí y adecuarlo a su empresa. Para un mayor entendimiento de estos peligros, pueden encontrar unos ejemplos acá abajo. Por ejemplo, cuando nos referimos a un peligro medioambiental, estamos hablando de radiaciones no ionizantes, temperatura, iluminación, ruido, vibraciones, por poner un ejemplo, biológicos, virus y bacterias, psicosocial, condiciones de la tarea. Recordemos que el tema psicosocial en las personas es algo muy importante. Estamos hablando de las cargas de trabajo, que en nuestro trabajo esté un poco variado en términos de actividad física y mental. Hay actividades que son muy mentales y hay actividades que son muy físicas. Y si las 8 o 10 horas que estamos trabajando en la empresa es continuamente físico o continuamente mental, empieza a haber un agotamiento muy grande de la persona. Y ese agotamiento se le llama un peligro psicosocial. Entonces, parte de la tarea que hay en las empresas es hacer un balance de actividades físicas y mentales para las personas. Ambiente laboral también es un tema psicosocial. Si tenemos un ambiente laboral nocivo, pues vamos a empezar a tener problemas en el trabajo. Fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, incendios, biomecánicos como son posturas, movimientos repetitivos, levantamientos de carga, condiciones inseguras que pueden ser mecánicas, falta de guardas, coladeras destapadas, cables sueltos por todos lados, eléctrico, químico, polvos, gases y vapores. También puede haber accidentes, ser víctimas de la delincuencia, principalmente cuando tenemos equipo de transporte, pueden ser muy susceptibles al tema de la delincuencia. Acto inseguro, no usar las guardas. Recordemos que los actos ya son de las personas. No usar las guardas, correr, sobrepasar límites de velocidad y consumo de recursos como son energía, agua y papel. Esto hablando del tema medioambiental, dando cumplimiento a la ISO 14001. Entonces aquí debemos de estar viendo qué tipo de peligro nos estamos enfrentando. En este caso,
lo más probable es que sea una falta de información. O sea, estamos publicando nuestra vacante con información deficiente que nos está trayendo personal que no cumple pues con las características del puesto. Bien, ¿cuáles son las causas? Le vamos a poner aquí mala redacción de la vacante, falta de información en la redacción, por poner un ejemplo. La fuente de riesgo es un riesgo ocasionado, dice aquí, si es por las personas, por las máquinas, por los materiales, por el medio ambiente, por la metrología o por el método. En este caso, bueno, es mano de obra. Y el origen va a ser un origen interno dentro de la empresa y nos dice si esto va a ser un riesgo o una oportunidad, un riesgo negativo o un riesgo positivo. En este caso es un riesgo negativo por falta de información. Bueno, pero aquí, déjenme decirles, yo creo que queda mejor que es un acto por falta de información. Déjenme, lo agrego. Vamos a ir agregando cosas. Me gustaría ponerlo por aquí. Ese de situación de falta de información es, por ejemplo, cuando en la empresa no tenemos al alcance las personas, los formatos, los registros, los procedimientos para poder hacer nuestra actividad. Pero en este caso es falta de información, pero por parte de las personas, no tanto como por la empresa. Entonces le voy a poner acto, falta de información. Muy bien. El siguiente punto es evaluación y selección de personal. ¿Cómo puede fallar? Bueno, pues tener una evaluación deficiente del candidato que no cumple con los requisitos del puesto. A lo mejor, otra vez, tenemos información deficiente dentro de la empresa y entonces pensamos que nuestro candidato debe de cumplir con A, B, C, D y la realidad es que no es eso lo que tiene que cumplir, sino tiene que cumplir con otras características que no tenemos mapeadas. Entonces tenemos una mala comunicación con el receptor del personal. Le voy a poner con el cliente receptor del personal, o sea, mi compañero o compañera de trabajo que está solicitando al personal. Tenemos una mala comunicación. Entonces aquí tenemos un acto de falta de comunicación. Ahí vamos. La fuente de riesgo, otra vez, es mano de obra. El origen es interno y tenemos un riesgo negativo. Siguiente punto, capacitación del personal. Entonces, falta de capacitación o capacitación incorrecta del personal laborando. Esa es la forma en que podemos fallar. Las causas, otra vez, puede ser una mala comunicación con el cliente receptor del personal. Otra vez no estamos entendiendo cuáles son sus necesidades. O también puede ser falta de presupuesto. Vamos a mover esto para acá. Y le vamos a poner aquí falta de presupuesto. Puede ser que sí tenemos muy bien mapeado las necesidades de capacitación, pero no tenemos los recursos necesarios para brindar esa capacitación. Falta de presupuesto o recursos necesarios para brindar la capacitación. O sea, podemos tener varias causas para una misma actividad con su modo de falla. Este va a ser otra vez acto, falta de comunicación
Y en este caso va a ser falta de información, materiales peligrosos, no usar, falta de seguimiento, falta de planificación, pudiese ser. O le voy a poner otro que se llama falta de recursos. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner a este nivel. Situación, falta de recursos. Y eso nos puede pasar en todas las empresas. Queremos hacer muchos proyectos, pero no tenemos los recursos ilimitados. Falta de recursos dentro de la empresa. Este es mano de obra. El origen es interno y es un riesgo negativo. En el caso del presupuesto, pues igualmente va a ser mano de obra, la fuente de nuestro riesgo, porque estamos hablando de un tema presupuestal de la dirección y un riesgo negativo. Muy bien, vamos a continuar y dice así, retención y concientización continua. Eso es algo que tiene que hacer recursos humanos, la retención de personal y la concientización. Voy a ponerlos por separado porque me parece que las causas son muy diferentes. A ver, concientización y retención del personal. De hecho, la concientización considero que está muy relacionada a la capacitación, la voy a poner aquí, y la retención del personal. En retención de personal, ¿cuál es el modo de falla? Es la rotación continua del personal. ¿Qué puede generar la causa de esta rotación del personal? Puede ser mal ambiente laboral. Es algo muy común que el personal se va por mal ambiente laboral. Y el otro es que los sueldos no sean los adecuados para la región. Los sueldos no son los adecuados para la región. Sueldos y prestaciones. Eso también puede generar rotación de personal. Y bueno, son los que se me ocurren en este momento. Seguramente ustedes pueden detectar alguno más y lo van aquí complementando. Tenemos que en el caso de mal ambiente laboral es una fuente psicosocial y los sueldos y las prestaciones seguramente es un tema de falta de información o falta de recursos. Puede ser cualquiera de los dos. Puede ser que en la empresa lo que nos está faltando son los recursos, estamos batallándole en temas económicos, o puede ser que no sabemos cómo están los sueldos de nuestra región. Cualquiera de los dos pueden estar sucediendo. Le voy a poner aquí que es un tema no tanto de recursos, sino falta de información para el caso de esta empresa. Muy bien, el siguiente punto que se me hace muy importante es la comunicación con el personal. Bien, todo el tema de comunicación es muy importante dentro de la empresa porque nos ayuda a entender las necesidades de los trabajadores y poder estar haciendo programas alineados a eso. Ay, Dios, me faltó acá. Mal ambiente laboral es por las personas. Es un tema interno y es un riesgo negativo. Los sueldos y las prestaciones no son adecuados para la región y nos falta información, es mano de obra y la fuente de información es externa. El origen de la información es externo y es un riesgo negativo porque nos está generando alta rotación del personal. En tema de comunicación con el personal, falta de comunicación y participación de los trabajadores. Recordemos que a las personas nos gusta participar, ser escuchados, y le voy a poner aquí que es una falta de
plan de comunicación. De plano en la empresa no tenemos un plan. Le voy a poner aquí, es un acto de falta de planificación, mano de obra, la fuente es interna, esto depende totalmente de nosotros y es un riesgo negativo. Ay, es de la ISO 9001. Muy bien. Expedientes del personal. En todas las áreas de recursos humanos es muy importante llevar un control de expedientes. ¿Qué puede salir mal? Que tengamos expedientes deficientes con falta de información. Y esto es algo grave porque luego nos caen auditorías de gobierno donde nos piden la información de los expedientes, que tengamos todo en orden. Entonces, eso se tiene que cambiar. ¿Y por qué sucede? Bueno, por una falta de planificación de los documentos que se deben de solicitar para el expediente. En el caso de esta empresa, pues ni siquiera tienen mapeado qué es lo que se tiene que solicitar. Otra vez, es un acto de falta de planificación o de información de lo que tenemos que obtener, le voy a poner falta de información. Mano de obra, interno, y es un riesgo negativo. Muy bien. Bueno, esta es nuestra identificación del riesgo para nuestro proceso de recursos humanos en la ISO 9001. Así es como lo vamos a ir mapeando, como ustedes lo van a ir escribiendo de cada uno de los procesos de su empresa. Aquí pueden complementar con la parte, por ejemplo, de ISO 14001, de tema ambiental. A ver, voy a congelar estas filas para que no me las esté quitando. Muy bien. Por ejemplo, vamos a hacer uno, por ejemplo, de la ISO 14001, actividades del proceso, consumo, impresión, impresiones, expedientes, generación de expedientes. Modo de falla, generación de residuos sólidos y como lo son papel, tintas, toner, pilas, de cuando utilizamos las etiquetadoras que llevan pilas, etcétera. Eso es nuestro modo de falla y las causas pues es el uso de la impresora para los expedientes, información para los empleados, etcétera. El peligro aquí va a ser, a ver, fuente medioambiental, biológico, psicosocial. No, esto no es situación, falta de recursos, accidente, materiales peligrosos, tampoco son materiales peligrosos. Mal manejo de materiales peligrosos, generación de residuos y emisiones. Está perfecto ese para este ejemplo. Fuente de riesgo sería la mano de obra porque somos las personas los que estamos generándolo y el riesgo es negativo. Recordemos que tenemos también en fuentes de riesgo las máquinas, los materiales, el medio ambiente, la metrología y el método. Esto lo van a ver mucho en procesos ya de producción, donde tenemos máquinas, materiales, etcétera. Bien, también en la ISO 14001, poniendo un ejemplo de las máquinas, sería residuos de toda la parte electrónica. A ver, generación de ruidos o emisones, dice.
ver, lo voy a cambiar acá. Emisiones. Listo. Bien, modo de falla es materiales eléctricos y electrónicos de desecho. Causas, pues bueno, es el manejo, actualización de los equipos del proceso. Que se nos descompuso un mouse, que la computadora se tiene que actualizar, que las bocinas, que el proyector. Y la actividad, pues es manejo de equipo de escritorio. La fuente de riesgo, pues son las máquinas, el origen es interno y es un riesgo negativo para el medio ambiente. Vamos a complementarlo ahora con la ISO 45001, que es de gestión de la salud y seguridad de los trabajadores. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Posición. Perdón, la actividad es trabajo de oficina. Posición, sedante y movimientos repetitivos, ¿verdad? De las manos, de nuestro cuerpo. ¿Qué puede generar? La causa es el posición sedante y movimientos repetitivos. Nos puede generar problemas lumbares, síndrome de túnel carpiano en las manos, nos puede generar vista cansada. Le voy a agregar aquí posición sedante, movimientos repetitivos, uso continuo de la computadora, vista cansada. Y es pues parte del trabajo de la oficina. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Son biomecánicos, o sea, todo aquello que nosotros estamos generando que nos puede generar pues estos problemas lumbares, algunos problemas de salud. Fuente de riesgo, pues es las máquinas, principalmente pues las computadoras, el mouse, estar constantemente en la silla. Origen interno y es un riesgo negativo. A ver qué otras fuentes podemos tener. Tema de temperatura. Si ustedes en la empresa tienen temperaturas muy altas o muy bajas, lo pueden incluir. O si hay temas de iluminación, de ruido, de vibraciones. Pueden incluir el tema de virus y bacterias dentro de su empresa. Todavía hay muchas empresas que todavía solicitan el uso de los tapabocas. Lo voy a poner aquí, fuente biológico. Modo de falla, contagios de virus, bacterias, puede ser COVID, influenza, etcétera. Causas, pues son las pandemias y epidemias locales. Le vamos a poner actividades del proceso, pues trabajo de oficina, y la fuente de riesgo, pues es el medio ambiente. Ahora sí que no podemos hacer mucho por eso, más que ponernos equipo de protección personal, pero eso ya lo vamos a ver en la parte de tratamiento del riesgo. A ver qué más se nos ocurre, tema psicosocial, ya lo vimos, de ambiente laboral, fenómenos naturales. Si ustedes en su empresa a lo mejor tienen riesgo de terremotos, vamos a ponerlo aquí. ISO 45000 y tenemos fuente fenómenos de la naturaleza, modo de falla, terremoto. La causa es un fenómeno de la naturaleza. ¿Cuándo va a ocurrir?
no sabemos. Actividades, pues trabajo de oficina, fuente del riesgo es el medio ambiente, es externo y es un riesgo negativo. Si aparte tienen problemas, por ejemplo, de temas de inundaciones o algo, lo deben de incluir. Posturas, movimientos repetitivos, levantamientos de carga en recursos humanos normalmente no, pero si lo tienen, lo ponen. Condiciones inseguras en las que nos podamos poner, mecánicas, eléctricos, químicos, polvos, gases. Esto aplica mucho en procesos de producción, accidentes, delincuencia. Bueno, si por ejemplo el de recursos humanos viaja constantemente, sería muy deseable que pongan aquí el tema de los accidentes que puede haber en sus viajes. En el caso de esta empresa, ¿no? Delincuencia, acto inseguro, no usar guardas, correr, sobrepasar límites de velocidad, consumo de energía, agua y papel. En el caso de aquí, lo más que tenemos, pues es el consumo de papel que estamos poniendo en la ISO 14001. Bueno, ya que revisan el listado y dicen, bueno, creo que ya mapeé lo suficiente, esta es su identificación del riesgo de su proceso en el caso de recursos humanos y van a incluir todas las normas que ustedes consideren pertinentes.